Estamos ya en comunicación telefónica con Sergio Elguezábal y como ya lo dijimos un par de veces en este rato, ¿no? Periodista y activista en temas de ambiente y sustentabilidad. Ya hemos hablado de todo o un poco de lo que ha hecho tanto en radio como en televisión. Le vamos a dar la bienvenida a este momento compartido. Muchas gracias, Sergio. Buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buen día Gisela, buen día Daniel, qué lindo poder charlar un rato con ustedes Hola, desde ahí. Sergito, ¿cómo te va, Chango, querido? Bien, qué placer, qué lindo Qué, qué, encontrarnos también por la radio. Qué bueno, ¿no? Sí, me imagino para vos una persona de tantos años de radio, de los medios y además, si bien no podemos mostrarte dónde estamos, sabes que estamos en un pueblo, estamos en la Sí, provincia de Córdoba y tenemos un ventanal acá en la radio que es muy inspirador para hablar con vos, ¿no? Con lo que significa toda tu trayectoria en los temas estos, ¿no? Del ambiente, del cuidado de nuestro planeta. yo te cuento Gisela que veo por mi ventana, soy menos afortunado que ustedes, estoy mirando, vivo en Caballito, en un edificio, en un departamento chico, pero estoy mirando en un piso de un edificio de arriba, en la terraza, un gran tendedero de ropa. Y vos sabés que eso me remite un poco a la infancia. Yo me crié en el campo, nací en Bragado y después viví en Palanterén. Toda mi primaria fue en el campo. Y me acuerdo de la larga soga, en realidad era un alambre que tendía mamá de un palo a otro y tendía ahí mucha ropa porque éramos tres hermanos, imagínate, nos embarrábamos todos los días hasta la cabeza y Claro. me gusta ver la ropa tendida, así que no tendré por ahí el sol y las sierras y demás, pero tengo eso para compartirles desde acá. Es lindo. A mí, bueno, el tema, no sé, a vos, No, la, Dani, como... la urbanidad, Sergio, Sí, tiene su belleza tiene también, su ¿no? belleza. Y como vos como fotógrafo, me imagino que Sí, te no, habrás la quedado... ropa tendida La ropa es muy tendida inspiradora, es es muy muy inspiradora. Los inspiradora. broches de colores en distintas posiciones, Sí, ¿no? Las sábanas flameando, es muy inspirador. sí, Bueno, tal cual. casi que da para quedarse con esa imagen un buen rato porque pues, es una linda postal. Sí. Sergio, también hablábamos hace un rato acá, ahora que mencionaste la infancia. Fue difícil no pensar y estar un rato charlando antes de la llamada de lo que fue 360, ¿no? Que me parece que un magazine, un programa que bueno, con tantos viajes, con tanto recorrido por el mundo, que bueno, a mí me llevó un poco a la infancia, perdón, no, tampoco era tan chica, ¿eh? Sí. No te hagas la joven. No me hagas la joven, pero no sé, ¿en qué año? Recordanos un poquito los años en que estuvo ese programa. Y ese era un programa de la década El del 90. 90. Mm. Estaba releyendo, pero mirá qué sincronía que me preguntes esto, porque el fin de semana estuve releyendo el libro del director de programación de esa época, Mirá, Hugo de Guglielmo, ¿te De acordás, Dani? Guglielmo, totalmente, sí. Y él contaba ahí una parte de 360 que ese programa a la 1 de la tarde tenía 30 puntos de rating. Hoy es inimaginable eso, claro. porque Bueno, era mucha gente que miraba la tele, no existía, por supuesto, internet, internet, redes directamente. sociales, nada. Y bueno, y era un programa de viajes del cual participamos muchas personas, y eso también está lindo como para resaltarlo, ¿no? Porque era un equipo que por lo común se conformaba con un camarógrafo, con un sonidista, con el periodista, a veces iba algún productor, pero todos los que trabajábamos en esa época en el canal tuvimos la posibilidad, yo te diría, de conocer el mundo, porque Sí. viajábamos mucho, era una época de la Argentina, viste que la Argentina es bastante, en ese sentido, variada, a veces hay épocas en que nos conviene salir afuera y yo me acuerdo muy claro que era más barato ir a hacer una nota al Caribe que ir a Bariloche en esa Mirá, época. Este, Así que bueno, muchos tuvimos la posibilidad de recorrer lugares hermosísimos. Y yo creo que, Daniel, ¿con vos fuimos a la Polinesia? No, 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 O no no, era? fuiste con Lito González, me parece.
con Lito, porque siempre me acuerdo de ese viaje, viste, decía, yo venía de Bragado, tampoco era que había viajado tanto, había viajado por Continental, dentro del país, por la radio, y qué sé yo, pero... ¿Qué te decían? ¿A dónde querés ir? ¿Cómo era la cosa? Sí, era así, en esa época era así. Era un poco así, sí, y además el programa tenía como cometido hacer las cosas que hace un turista que va a conocer algún lugar, así que te imaginás. Sí, pero a ustedes los periodistas le preguntaban a dónde querés ir. Nosotros los camarógrafos nos decían, andá. Bueno, tampoco está tan mal, no te quejes. ¿A dónde tienen algún recuerdo? ¿A dónde han ido juntos? No, con Sergio es que no, porque él conducía. Claro, sí. No, yo como te conté, viajé mucho con Virginia, viste, con Virginia Lizalde, hice mucho la carrera de ella. Pero nosotros hicimos algunas cosas, hicimos viajes por acá. Un poco, por el cual me convoca. Hicimos cosas en La Puna, ¿te acordás, Dani? En La Puna, acá en Córdoba, en Capilla. No sé si te acordás. Exacto. Sí, tal cual. Y en La Puna vimos un poco toda esa geografía que ahora medio está en el centro también de la polémica con la explotación del litio y demás. Bueno, las tejedoras, como un poco la idiosincrasia muy lindo, de todos esos pueblos, las asambleas, que no entendíamos cómo duraban tanto tiempo, hasta que con Dani teníamos estas conversaciones y dijimos, es el tiempo de este espacio, de este lugar. Y entonces ahí vimos cómo las personas de verdad se escuchan y de verdad se respetan los diferentes puntos de vista y también cierta jerarquía que tiene que ver con las diferentes generaciones, ¿viste? Yo no sé si te acordás, Dani, que el más adulto del grupo hablaba y era como muy respetado. Totalmente. Finalmente hablaban los jóvenes y también se incorporaba todo eso y había un modo organizacional donde no quedaba nadie afuera. Eran kilométricas. Nosotros que íbamos con la locura de la televisión de hacer una nota en 20 minutos, no lo podíamos creer, ¿viste? Porque claro, eran otros tiempos. Y otras distancias. También, ¿no? Era muy interesante, bueno, sí, otros tiempos, por supuesto, mucho menos medios se veía la televisión. En cuanto a programas así, de alguna manera, porque también era súper entretenido, o sea, eran realmente momentos donde lograban que uno viaje junto con lo que proponían la temática. No, y aparte, ¿no? Más allá de, no es que quiera cambiar de tema, ¿no? Pero más allá de la experiencia de Sergio como conductor de 360, Sergio participó activamente como productor en Telenoche Investiga, tuvo su programa de ecología en el canal. Te escucho bajo, Dani. ¿Me escuchás bajo? ¿Ahora cómo me escuchás? Ahora un poco mejor. Bueno, no, yo decía, más allá de 360, ¿no? Que fue un hito de la televisión argentina, vos has tenido una gran participación en otras producciones y en otros programas como Telenoche Investiga, como has tenido tu propio programa de TN Ecología, has tenido un recorrido impresionante. Yo creo que sos uno de los referentes. Y Telenoche de este Investiga, tema. ahora que lo citás, para mí formó parte de una etapa linda del periodismo en general. Totalmente. Muy diferente a lo que se vive ahora por la pauperización en los salarios, por la falta de recursos. Este libro que les digo que estaba releyendo, dice que, claro, en los 90 la torta publicitaria de un canal de televisión era de $40 millones y en los 2000 esa torta se redujo a mucho menos del 10%. Así que imagínense lo que significaba, más allá de que había otras reglas, yo te diría otra ética para hacer los trabajos. Los canales y las radios, los periodistas contábamos con presupuesto para hacer largas investigaciones, por ejemplo. Hoy es impensable eso. Pero hoy, Sergio, ¿no se terminó la investigación? ¿Hay investigación hoy? Hay, seguro, pero ¿hay en los grandes medios investigación? Y yo creo que más que investigación hay operaciones. Por eso, ¿no? te hay digo. Muchas operaciones políticas. Y entonces ahí entran a jugar todas las nuevas plataformas y también a disputar ese espacio relacional con las audiencias, ¿no? Y algunos los hacen con mayor jerarquía que otros, pero para mí no es casual esta decadencia que se ve en los medios tradicionales. Se ve con mucha claridad que son medios insostenibles por los discursos que propician, por esto que hablábamos antes, ¿no?
el aspecto económico de la financiación, porque esa torta después se repartió en 1000 pedazos diferentes cuando llegan las nuevas plataformas, y entonces todo empezó como a debilitarse. Sí, Y pero la verdad también que yo hay... no veo gran ¿no? futuro para los grandes medios, para los que nosotros conocíamos como grandes medios o tradicionales. Sí me parece que las radios locales, las radios regionales, la comunicación más cuerpo a cuerpo, ya veremos cómo se va a desarrollar. Me parece que esa es la que vale hoy, ¿no? Mm. El poder captar ese relato del nosotros, esa narrativa del nosotros que hoy no está incluida en los medios, Mm. porque hoy siguen los medios grandes como decidiendo a través de 4 personas que conforman un board ¿De qué se va a o hablar? una... Claro, exactamente. No, Y aparte, ¿a siempre quién le y se hablan? repite la agenda. ¿A quién le hablan? ¿A quién le hablan los grandes ¿Y a medios? quién le hablan? Sí. Totalmente. Yo, Sergio, vos, perdón, querías decir algo, Dani. No, no. Ah, eh, sí, uno te escucha o quienes te conocen y más y te vienen siguiendo, tenés una manera de, o por lo menos es lo que se percibe cuando hablas de los temas de ecología, que con un tono y muy, muy positivo, como en esta búsqueda de, bueno, cómo vamos a hacer en el futuro, ¿no? Bueno, hablando de lo que es sustentabilidad, lo que es la regeneración, lo que es el desarrollo sostenible, esta idea de garantizar el buen vivir. Vos sabés que cuando nosotros, cuando le dije a Dani, che, hablemos, veamos algo por este decreto presidencial que modificaría la ley de glaciares, a ver, de hablar con alguien Con un especialista. claro, que esté en tema. Mm. Y fue el disparador, ¿no? Y yo pienso, ¿cómo te llevas vos que tenés esa manera, porque realmente transmitís esperanza cuando hablas del tema, ¿no? Que tiene que ver con la tierra, con la ecología, aún cuando hablas de contaminación o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo te llevas con esto de que tenemos noticias constantemente donde se golpea esta posibilidad, incluso leyes que han conseguido, que llevó tanto tiempo que puedan estar y que vuelvan a estar en riesgo, que siempre se esté como teniendo que pelear por lo mismo de alguna manera? es interesante el planteo, ¿no? Yo creo que fíjate que estamos transitando ya la última parte del primer cuarto del siglo XXI. En esas instancias de la humanidad estamos. Y a mí me parece que en esta época el mayor desafío que tiene la humanidad es atender lo que pasa con la crisis socioambiental, cuya cara como más visible es el cambio climático y los niveles de pobreza. No podríamos separar una cosa de la otra, ¿no? Porque cuando destruimos con esta mirada tan antropocéntrica, tan centrada en nosotros, cuando destruimos el paisaje, cuando contaminamos los ríos, el agua, el aire, estamos atacando también parte de lo que hacemos. Es decir, ahí hay un ataque directo a fuentes laborales, nada más ni nada menos, a la calidad de nuestra alimentación, la calidad de nuestra salud. Entonces, frente a esto, yo me digo, es ciertamente un tema complejo porque la crisis es múltiple, ¿no? Es económica, es política, es de las representaciones, es institucional, es de los liderazgos, tanto en el campo de la política como en el campo de las grandes corporaciones, es una crisis de la educación. Entonces yo digo, frente a esto y frente al desvanecimiento evidente de toda esa organización que nos damos, hay una gran oportunidad de pensar inédito, de regenerar, de decir, eh, no sé, tenemos la gran oportunidad, me parece, pero con una lógica diferente, porque es tan evidente, digo, cuando yo escucho en estos días al presidente de los Estados Unidos
o al premier de Israel, que dicen que hay que eliminar a una determinada persona, es decir, cometer un asesinato para que se arreglen las cosas, yo digo, este es un mundo insostenible, de cierto desquicio. Entonces, pienso en estos liderazgos aletargados, varoniles, rústicos, un poco estrafalarios, y digo, ahí no hay nada que podamos como sociedad rescatar. Eso va a terminar acabando. Entonces, ¿cómo preparamos o cómo nombramos ese nosotros que me parece ahí reside el poder, ¿no? Si nos juntamos uno más otro, en asambleas, en el barrio, en los lugares donde sea posible, usando las redes también, ¿no? Me parece que podemos darnos el lugar para pensar en que somos artífices del futuro. Lo que pasa es que el sistema en el que vivimos nos ha dicho todo el tiempo, córranse, porque hay una élite que decide cómo te vas a curar, qué vas a comer, porque no es cierto que cuando vas al Carrefour estás eligiendo vos. El dueño ya eligió qué poner en la góndola, ¿entendés? Entonces vos elegís sobre una elección que ya eligió otro. Claro. Entonces digo, ¿estamos en capacidad de preguntarnos dónde vamos a ir a comprar los alimentos? De preguntarnos cómo se produjeron, cuánto le pagaron a esa persona que cultivó los tomates, en Bueno, qué tierra y con qué calidad claro. de suelos. A mí me parece que sí, porque no Bueno, somos u- entes, ¿no? sí. Somos personas que sentimos. Pero, Sergio, justamente vos arrancaste hablando dijiste la palabra pobreza, justamente cuántas veces desde ahí ya no podés ni siquiera pensar bien o pensar en elegir, aún teniendo algo de conciencia de esto que vos estás hablando, porque estamos muchas veces sujetos a la supervivencia y ahí es medio lo que se puede y pasa, pasa un montón. Es cierto lo que decís, sin embargo, yo he visto organizaciones muy sólidas en barrios de la periferia, en villas, cómo se encuentran las mamás para saber qué darles de comer a sus hijos, cómo hacen para sobrevivir, lo que nosotros ahora llamamos resiliencia, ¿no? Y ahí hay una ejercitación y hay un valor que necesitamos rescatar de esas organizaciones. Y justamente es del mundo más postergado, del mundo que tiene menos acceso, que inclusive no tiene voz. Entonces a veces me digo, che, la narrativa que nos estamos dando, ¿es una narrativa actual o nos estamos contando el pasado? Porque en esta narrativa actual hay muchas organizaciones y muchas personas que van para adelante, que están pensando en un mundo diferente. Insisto, en producir alimentos de otro modo, Mm. en cuidar la tierra, el agua. Mira, ayer me enteré de un dato que me pareció escalofriante. El 70% de los ríos del norte, especialmente el Bermejo, el Pilcomayo, el Salí Dulce, que tienen ustedes ahí, que abarca la cuenca de Córdoba, el 70% está siendo utilizado para riego. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que también estamos ante el peligro cierto de extinción de los ríos, Mm. nada más ni nada menos. Entonces digo, ahí hay un desafío que ¿quién lo va a agarrar? ¿Ustedes creen que los liderazgos estrafalarios de los cuales venimos hablando Sí. van a poder frenar este tipo de uso insostenible de un recurso elemental, central para todas y todos? A mí me parece que si no logramos reencantarnos con esta posibilidad del rediseño que viene en todo, no hay posibilidad de seguir conectando con la vida. Yo creo que en definitiva es eso, ¿no? ¿Cómo hacemos cada mañana en el presente que vivimos para conectar con la vida? ¿Cuál es mi modo de conectar con la vida? Y de ahí tiene que salir la nueva organización. Tardará tiempo, estamos en etapa de múltiples duelos, porque más allá de lo que puede ocasionar un duelo vincular, estamos duelando el modo de hacer las cosas.
ya no será lo mismo. Entonces hay muchas personas que se resisten a ese cambio, a esa transformación que necesitamos hacer, me parece a mí, ¿no? Desde el interior primero, para poder después juntarnos con otras personas y tener esta capacidad que hablábamos antes, de los pueblos originarios, por ejemplo, de poderse escuchar, de darse el tiempo, de poder contemplar, de darle valor a otras cosas, si no estamos corriendo como atontados detrás de una zanahoria que no alcanzamos nunca. Yo creo que cualquiera de las personas que nos está oyendo esta mañana puede entender con mucha claridad esto, ¿no? Sí. Sí, totalmente. No, estaba pensando en una cosa, Sergio, que por ahí es un poco negativa. Che, Negativa. te escucho lejos. Hola, Sí, hola, 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 hola. ahí. ¿Me escuchás? No sé. Sí, ¿Sí, sí, me dale. escuchás? No tan bien como a Gisela, pero bueno, Ah, es el mismo micrófono. Es el mismo. Ahí es ves. rarísimo. Ahí está. Escúchame, Sergio, ¿cómo hacemos para... ¿Hay futuro en la lucha por la conservación del planeta cuando tenemos a Mm. millones y millones de personas que no comen o comen salteado o directamente no comen? ¿Cómo hacemos para que esas personas se involucren en el cuidado del planeta? ¿Cómo hacemos para que a esa persona que no llega a fin de mes, que no llega a comer, que come salteado, que no tiene para darle comer a los hijos, hablarle de los periglaciares y de la ley de protección del glaciar? ¿Cómo se conjuga eso? Y yo creo que ahí hay un gran tema de comunicación donde hay una deuda pendiente de los comunicadores en general, porque no podemos llegar todavía a comunicar con eficacia lo que hace falta, ¿no? Porque vos pensás que los glaciares son fuentes de agua también. Obvio, Cuando hablamos de obvio. los ríos, estos ríos que decimos que es posible que estén en vías de extinción, estamos hablando de una parte que podría ser utilizada para riego, no en estos porcentajes de nuestros cultivos, pero también es el agua que tomamos. Y los glaciares son una reserva natural de todo eso. O sea que hay una interrelación directa con esa persona que no puede llegar a fin de mes y el agua que va a tomar, Seguro. o con los alimentos que le va a dar a sus hijos. A mí no me parece que no conviene subestimar lo que sienten las personas, porque esa persona está sintiendo como nosotros, que hoy estamos, como dicen ustedes, con una linda mirada, yo mirando a la sábana de enfrente, pero todos somos iguales bajo la piel. Entonces ahí hay algo que necesitamos despertar y acompañar. A esos Claro. sectores más postergados, creo que necesitamos acompañarlos, pero no como, a ver, como decir, bueno, vamos a darles una migaja, a colaborar, no, incorporándonos como parte de es como una especie del espejo de un sistema que no podemos soportar. Entonces, ese debiera ser por ahí, oficia como espejo. No queremos más esto en un país como Argentina, que tiene territorio, que tiene aún espacio prístino para poder sembrar de lo que sea, que tiene oportunidades, que somos capaces de organizarnos diferente. Me parece que son ese espejo que podría decirnos, che, no lo queremos mirar más en semejantes niveles de pobreza, de desocupación, de intolerancia. Yo a veces insisto, cuando escucho algunas declaraciones de estos liderazgos vetustos, o Sí, cuando aparece esto de la ley de glaciares, o el veto a la ayuda a Bahía Blanca, sí, que vos sí, Sí, decís, sí. sí, che, sí. acaba de Hoy lo sufrir hablamos. una catástrofe impresionante, fruto de estas cosas que hicimos y que producen el calentamiento global, y estamos negando esa ayuda. A mí eso me devuelve la imagen cada vez con más fuerza de lo que quiero cambiar, de lo que hace falta cambiar. Entonces me parece que va a ser cada vez más difícil disimular con algún índice de la economía todo lo otro
Claro, hace muy bien. falta cambiar y Buen, transformar, ¿no? buen punto, ¿no? Porque me parece que está el tema ahí, esa es una palabra media clave, ¿no? Lo de entusiasmarnos también. Porque Mm, tiene que ver con esto de, bueno, las pálidas, las noticias, la agenda, ¿no? Está armada que va por un canal y por otro lado eso va quitando la posibilidad de visibilizar más cosas positivas, constructivas. Yo estuve escuchando estos Sábado Verde, corregime vos si es una columna semanal que haces. Es un programa de dos Programa. horas que va por la radio pública de la ciudad acá en Buenos Aires. Bien, bien, bueno, aclarado el tema. Está buenísimo, tenés ahí, son distintas entrevistas con referentes que pueden ser de distintos ámbitos, ¿no? También artísticos o tecnológicos, en fin, estuve escuchando algunos y está siempre esta cuestión esperanzadora en tu energía, ¿no? Y yo pienso mucho en eso cuando hablamos de estos temas, porque la verdad que es muy... Todo parece ir para el otro lado, ¿no? Como que todo parece que hasta que no se destruya el planeta no vamos a entender o no Mm, vamos a entusiasmarnos con lo bueno que puede venir por otro lado, que también puede tener que ver con las tecnologías y los progresos y los usos de nuevas formas, ¿no? De abordajes. Pero me parece un punto muy interesante esto de lograr ponernos en lo positivo. A mí no me sale, ¿no? Pero lo observo en tu sí, yo no trabajo. sé si, sí, no sé si la palabra es positiva, me quedaría más con eso que dijiste antes, ¿no? La posibilidad de reencantarnos, porque nos vamos a reencantar cuando podamos sentirnos parte de esa organización de la ciudad, la región o el país donde vivimos, del mundo que queremos, de esos mundos posibles. Y ahí aparece un factor que a mí me resuena mucho y creo que ahí necesitamos también operar, que es el sentido de la democracia. Hoy la democracia, para decirlo, a ver, en los términos más simples posibles, es cartón pintado. No estamos ejerciendo los ciudadanos la posibilidad democrática de participar, salvo alguna vez cuando vamos a votar y ya se ha visto que las personas no van a votar en Santa Fe y en la ciudad de Buenos Aires fue la mitad de las personas habilitadas para Claro. votar. Porque no sentimos que eso sea conducente para una transformación verdadera o al menos que interprete parte de aquello que sentimos y deseamos. Claro. No está atendido nuestro deseo. Nos dejamos de sentir Entonces, representados. claro, eso es clave, ¿viste? Entonces digo, la democracia, si es que la vamos a seguir llamando así, va a necesitar un rediseño muy importante, por ahí valiéndonos de las tecnologías, para que haya canales de participación activos. No los tenemos y allí donde hay actividad ciudadana, generalmente es medio en paralelo a todo lo institucional. Te salís de lo institucional y armás, como digo, una asamblea, armás intercambios de otro tipo y demás, pero no con toda esa estructura vieja que no permite la participación ciudadana honesta. Y el que entra en política termina corrompido, lamentablemente, en la política de los partidos tradicionales. Para mí es esencial la política, pero necesitamos reconsiderar a qué llamamos política y dotarla de sentido. Hoy Sí, tiene somos. sentido la política, tiene sentido la democracia, y digámoslo con claridad, no, porque esto no es democracia, porque acá no hay justicia en la Argentina. Nosotros decimos, bueno, lo va a resolver la justicia. ¿Qué justicia? ¿Impartida por quiénes? ¿Desde qué lugar? ¿Desde el Palacio de Justicia? Fíjense hasta que en la representación que nos damos de esas instituciones hay un estado de atraso, de involución, que nos exige ya empezar a nombrar las cosas de otro modo y volver a iniciar articulaciones diferentes, ¿no?
Sergio, estuviste en una cantidad impresionante de países que no sé si los tenés contados, pero entre esos viajes pudiste entrar a la central atómica de Chernobyl, ¿no? Sí, Estuve buscando sí. algo para ver y no encontré de ese viaje si tenés algo y nos podés pasar ahí algún datito. Me encantaría o dónde leer un poco más, la verdad. Pero Sí. ¿nos A podés mí lo que contar un poco? Porque me parece un símbolo de todo lo que estamos hablando bastante poderoso y en estos días con las cosas que se están viendo a nivel internacional, con lo que está pasando en Israel, Irán, Estados Unidos, no sé, hay un punto bastante en común, ¿no? Que tiene que ver con esto de la energía atómica, su uso y esto de no saber después ¿no? ¿Dónde meter, qué hacer, aun cuando todo sale bien, ¿no? Si es en el fondo del mar o qué, o si lo tapamos con concreto durante miles de años, a ver qué pasa. Sí, es cierto. A mí lo que más me impactó de ese viaje, de esa cobertura, fue Pripyat, que era la ciudad donde se alojaban la mayoría de los trabajadores, que estaba la central ahí a pocos kilómetros, ¿no? Porque la central estaba ya desmantelada, pudimos estar un rato nada más porque todavía seguía habiendo radiación en la época que fuimos. Y Pripyat era un pueblo fantasma detenido en el tiempo, casi que siguiendo con el tema de la ropa colgada, te Sí. podías encontrar con un tendedero con ropa. Fuimos a un lugar donde era una guardería de niños y estaban las cunas y los chiches, Ay, y Dios. fuimos a un parque y estaban las hamacas mecidas por el viento, y todo intacto pero sin gente. Vos imaginate, Qué fuerte. es un Qué fuerte, escenario como apocalíptico, total. claro, apocalíptico, doloroso, muy angustiante, casi que me llevas como a ponernos, o a ponerme y por ahí invitar a ponernos en ese espacio Sí, para poder imaginar qué pasa si no actuamos a tiempo exacto. y seguimos hablando de la guerra en vez de hablar de la paz. Me parece que necesitamos volver a darle Mm, valor a la paz, exacto. volver a darle Pero valor Sergio, al... discúlpame, al no es que no aprendimos nada, porque hoy en día hubo bombardeos a centrales atómicas, o sea, futuros Chernobyl, o no, o estoy equivocado. te escucho lejos y entendí que estás citando los últimos bombardeos a centrales atómicas. Sí, 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 no, digo, aprendimos algo de lo que pasó en Chernobyl, porque hoy se vuelve a bombardear centrales atómicas subterráneas con posibles Chernobyles, o yo estoy equivocado. No, sí, sí, y además, Daniel, el tema de la generación de la energía es el tema del presente también, ¿no? Eso nos va Ahí a va. obligar a repasar nuevamente todo esto. Es decir, vamos a seguir generando energía desde sectores o transformando la energía con cosas que pueden matar a personas, porque no tenemos el control absoluto de las cosas. Hay miles de ejemplos. Después está lo de Japón también, y tampoco aprendimos. No Y aprendimos. tuvimos la Ujú. pandemia, y muchas personas dicen no aprendimos nada. Yo creo que aprendimos algunas cosas, que hay ahí algo de fondo que nos quedó también después de la pandemia, como de la idea de la resiliencia, la idea, te podés evadir y podés decir, bueno, ya pasó y no, pero yo te diría que casi a diario vuelvo a la época de la pandemia, a las restricciones, a lo que pasó, a lo que implicó la menor movilización de personas. Este es otro gran tema, ¿no? Mm, Cómo eh, eh, esto que naturalizamos como algo que está bueno, de viajar a cualquier lugar del mundo como si eso no generase algún tipo de problemática. Y estamos yendo en aviones que provocan emisiones, que provocan el calentamiento global. Es absolutamente complejo, ¿no? Es muy Porque está, complejo, como muy decís complejo. vos, la energía atómica, pero están las emisiones que producimos
con los tractores en el campo, con nuestros autos. Nombro todo esto porque me parece que el desafío es monstruoso. No tenemos idea de los 10 años que van a venir y los cambios que nos esperan. Y yo creo que no vamos a ahorrarnos sufrimiento y no vamos a ahorrarnos dolor. Como si a vos se te muere un ser querido y pretendés hacer ese duelo yendo en un carricoche divirtiéndote por la vida. La verdad que los duelos hay que traspasarlos. Y si no lo traspasás en el momento, lo traspasarás dentro de 10 años. Pero este es, insisto, es la época de múltiples duelos. Por eso me parece que recién estamos como sobrevolando la idea de crisis. Y el programa que yo hago, que se llama La Transición, está nombrando, me parece, también el final de esa etapa. Tenemos que dejar de hablarnos ya de transición, porque ya estamos en esa nueva etapa de, si no tomamos decisiones, la ventana se cierra. Si empiezan a derretirse los glaciares, en los polos está el mayor desequilibrio ambiental en la actualidad. La temperatura promedio global se preveía que no podía aumentar más del 1,5 en promedio. Y en los polos, en el Ártico, la temperatura aumentó 5 grados. Un desastre. Es un desastre. Por lo tanto, las consecuencias las tenemos en la puerta de nuestras casas y todos los sectores van a ser afectados y naturalmente aquellos sectores más desprotegidos, más en la periferia, más fuera de circuitos de abrigo, van a ser los más afectados, sin duda alguna. Pero bueno, evidentemente hace falta algo que nos haga tomar conciencia y decir, che, necesitamos hablar y ocuparnos de esto y no de Wanda Nara o de Icardi o de quien me quieran mencionar, ¿no? Bueno, totalmente. La transición es en el canal de la ciudad, ¿verdad? Tiranos ahí Así es. un poco de info ¿Dónde te para estar encontramos? ¿Dónde atentos. te encontramos? Es de lunes a jueves a las 11 de la noche. Es un lindo Bien. horario para esos temas Sí, y lo que nos proponemos es entrevistar a 100 voces diferentes, lo más diversas posibles, que pueden ir economistas, artesanos, también tendemos puentes intergeneracionales. Anoche se dio una conversación hermosa con personas muy jóvenes, hablando sobre los vínculos, la necesidad también de repensar los vínculos, el amor, cómo nos relacionamos, la educación, por supuesto. Eh, Nada, tratando de reconstruir esa malla tan rota y darnos una mirada esperanzadora que no nos quite la fuerza, El ¿no? famoso tejido social, Porque ¿no? ese es el gran riesgo. ¿Cómo, Dani? El famoso tejido social. Eso, me parece que eso hay que recomponer y todo lo que podamos hacer desde nuestros lugares, ustedes en Radio Quilpo, yo donde me toque actuar, hace poquito que estoy en el canal, son tiempos difíciles para el periodismo y la comunicación en general, pero desde donde lo podamos hacer, estamos impulsando con otra compañera una cosa que se llama el nosotros. Y nos encontramos en casas de familia con algún bizcocho y unos mates durante 3 horas cada vez, lo hacemos una vez por mes, con 10 personas diferentes. Los encuentros son en la cocina de una casa que alguien pone y nos ponemos a imaginar mundos posibles. Por esas 3 horas nos disociamos de lo establecido y decimos, che, ¿qué educación imaginamos para qué bueno. nuestros hijos? ¿Qué economía creemos posible? ¿Qué justicia deseamos? ¿Cómo quisiéramos vivir? Y durante esas 3 horas nos retroalimentamos con eso que en el final nos aparece más posible, más asible, parece menos lejana esa posibilidad de que podamos ser constructores de todo lo que vemos
y no espectadores de algo que no queremos. Claro, porque salirse un poco, ¿no?, de la boca del monstruo que nos tiene ahí también en ese pesimismo, ¿no? Volvemos un poco a eso. Entonces es justamente como un poco es antídoto, me imagino, ¿no? Esas reuniones. Sí, lo que contaste. Claro, muy bueno. Lo que contaste que nos proponen los medios. Sí, Claro. se me vino discúlpame, pero se me vino a la mente una frase poética de Paul Eluard: hay otros mundos y están en este, ¿no? Y están en este. Hay otros mundos, pero están en este mundo. Esos otros mundos. Bueno, Exacto. Sergio, la verdad que un placer escucharte, charlar con vos, en mi caso, conocerte un poquito. Cuando andes, alguna vez andás por Córdoba, acá tenés un lugarcito. Yo sé que tengo alojamiento, me dijeron. Sí, no sí, sé. tenés. Acá ponemos la radio, y los mates y los bizcochos, ¿eh? Sí, Dale, para mí fue un placerazo también, porque no se dan habitualmente estas conversaciones más en profundidad, con tanto tiempo que nos hemos dedicado, así que lo agradezco especialmente, muy, muy agradecido con esta invitación, y sigamos cada cual desde su lugar, construyendo ese mundo que creemos posible, ¿no? Dale, buenísimo, Sí, Sergio. gracias, Sergio. Lo último, ahora sí, redondeando y para despedirte, por lo menos en esta oportunidad, si nos podés hacer un repaso chiquito, pero para ordenar, bueno, tenemos la transición, entonces te encontramos en el canal de la ciudad de lunes a jueves, dijiste el horario. A las 23 y pueden entrar por YouTube. Por YouTube también. Bien. Sí. Cada noche de lunes a jueves. ¿Y en la radio estoy los radio. sábados. En la radio a los las sábados. 10 de la mañana. Bien. El programa se llama Sábado Verde y también lo pueden encontrar, ponen Sábado Verde, la 1110 se llama la radio. La 1110, bien. La 1110 que también transmite en vivo y si tuvieran ganas, eso va de 8 a 10 de la mañana. Bien, buenísimo. La verdad que me parece muy bueno lo que estuve escuchando y no dudo de que sea todo así y rescato esta sensación de correrse de esa nube, de esa pálida en que nos lleva como puestos de alguna manera todo lo que tiene que ver con el ambiente justamente y con todo lo que uno se va enterando, qué pasa, que parece que nada alcanza, vuelvo a pensar, no sé, me imaginaba, ¿no? Eso que te estabas contando Pripyat, no sé cómo se dice bien, el pueblo Pripyat, del pueblo, ¿no? Ese jardín de todo eso intacto. Y ayer en relación a eso me puse a ver un documental donde hablaban de cómo eso quedó tapado, ¿no? Después de la explosión del reactor, que fue por una prueba, ¿no? Que salió mal, y cómo quedó todo eso tapado, y decía el locutor que estaba en la voz, ¿no? Una voz en off, así mientras que mostraban las imágenes tremendas, bueno, no se sabe qué hay ahí. Yo pienso, bueno, sí se sabe qué, pero ¿cuántos años, miles, cientos y cientos de años va a estar eso ahí, donde se le vuelve a hacer una cúpula, ¿no? Una cosa que uno no puede creer, sí, ¿no? Ciencia ficción, se vuelve a tapar con más la cantidad de inversión, las millonadas de guita que sale tapar la basura bajo la alfombra, ¿no? Es eso. Así es. ¿Y cómo seguimos alimentando eso? Y la idea de que se desprende de lo que estás diciendo, de que no faltan recursos económicos, está mal distribuido. Está mal dirigido, claro. Estamos mal enfocados. Me llevas a pensar también en que vamos por lo simple también en nuestras vidas, ¿no? Vamos a recuperar la alegría que nos conforma. Recuperemos los bailes, el encuentro, los abrazos. Necesitamos abrazarnos un poco más, porque también esa distancia, los cuerpos, a lo que nos lleva al uso de las redes sociales, también eso nos daña un poco y nos saca de ese contacto con la vida que para mí es imprescindible, ¿no? Contactar con todo aquello que nos devuelva la idea, la noción de vida. Entonces, esa vuelta a las simples cosas a mí me parece esencial, por lo menos visto desde una gran capital. Por ahí
me decís, no, nosotros nos saludamos todos los días, nos abrazamos, nos damos ese espacio para una alegría genuina, para conversar, para perder el tiempo, para contemplar. Me parece que ahí hay una escala de valores que también hay que reconsiderar, ¿no? Claro, y de alguna manera vivimos vivimos en el mundo que ha olvidado eso. Quizás lo que vemos Sí. es simplemente eso, ¿no? El exponente de esa falta de amor, de esa falta de las simples cosas que Y el fuimos arte, perdiendo, ¿no? Yo veo las Sí. fotos de Dani cuando publica por ahí en Instagram lo que están haciendo ahora y demás. Y a mí me revivifica, ¿viste? Yo voy a ver una linda película y salgo con ganas de hacer cosas, de leer un libro, de encontrarme con mis hijos. Voy a una exposición ahora inaugura una exposición Claudio Larrea, te paso el dato. Ah, sí, lo conozco. Dani, acá en el Centro Cultural Rojas. Y yo sé que voy a ir a esa exposición, voy a ver 30 cuadros y voy a salir cambiado, aunque haya estado todo el día transitando la ciudad, con los vaivenes que tiene una ciudad como esta, con los ruidos, los embotellamientos y todo lo que ustedes ya saben. Así que también recuperar el arte, ¿no? Como un valor esencial para poder transitar la vida que queremos. En definitiva es eso, ¿no? Tal cual. Tal cual, Sergio. La verdad que sí, el arte te lleva a lugares impensados y reconfortantes, ¿no? También. Sí, la necesidad de conmovernos. Claro. A eso nos lleva también el arte, que a veces nos olvidamos, inclusive desde la comunicación. Ayer discutíamos un poco en el programa de la tarde, estoy como panelista en un programa de la tarde también ahí en el canal de la ciudad, que va a las 5 de la tarde. Bien. Y discutíamos sobre el rol un poco de los periodistas y demás. Y yo les decía que en el registro actual nos cuesta conmovernos. Hay algo también de ese sistema de medios que hace que los comunicadores no puedan contar las noticias y a la vez estar conmovidos con eso que pasa. Es decir, sentir que nos estamos moviendo con otros. Eso también nos va a dar fortalezas. El andar por la vida conmovido. No nos puede dar lo mismo ver cada vez más personas tiradas en las calles de una ciudad como Buenos Aires, levantando la mano para recibir un pedazo de pan. No nos puede dar lo mismo eso, ¿no? No, seguro que no. Bueno, Sergio, se nos acaba el tiempo. Un placer enorme haberte escuchado y haber compartido con vos este programa. Y bueno, nos estamos viendo. El agradecido soy yo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Sergio. Abrazo grande y que tengas un buen día ahí mirando el paisaje de la ropa. Capaz que lo va cambiando, ¿no? El viento, alguna nube. Seguro, sácale una foto, seguro. Sácale una foto, dice acá el Dani. Un abrazo grande. Muchas, pero muchas gracias. Gracias. Chao, a ustedes, saludos a todos por ahí. Chao, Gracias. Sergio, te quiero mucho. Yo también. De 10 a 12. Toda la música en una sola radio. Quilpo FM 100.7.